Buenas tardes, mi nombre es María y estos son Joyas Auténticas. Vamos a continuar con la serie de estudios, la primera y la última Torres de Babel, y voy a pedirles que me acompañen a hacer una oración. Amado Dios, que moras en lo más sublime de los cielos, sea santificado y glorificado tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Te pido que me conceda la presencia de tu Santo Espíritu, que me uses para llevar este mensaje a tu pueblo, a los que están buscando la verdad, que perdonen mis pecados y perdonen los pecados de ellos, y que les ayudes a entender para que sea para la honra y gloria de tu nombre y también para salvación de las almas. Son bendiciones que te pido, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, ya estos estudios son la parte 4. Perdón un momento. Son la parte 4. Y para que quede mejor, para que haya una lucecita ahí. Bueno, son la parte 4. Y vamos entonces a continuar. Empezamos con la primera nota, que la encontramos en Señales de los Tiempos, junio 10, 1880. Y tenemos 2 párrafos de esta revista Finales de los Tiempos. Y vamos a comenzar con el párrafo 1. Los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. Es tenebroso las personas que quieren vivir independiente de Dios. A mí me da miedo siquiera estar separada un solo momento de Dios. Sin embargo, había algunos entre ellos que temían al Señor. O sea, los hombres de la Torre de Babel querían construir un gobierno independiente de Dios, pero entre ellos había algunos que temían al Señor, pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos y enredados en sus ardides. Por amor a estos, el Señor retardó sus juicios y dio tiempo a los seres humanos para que revelaran su carácter. Por amor a los que temían al Señor y estaban engañados por los que querían formar el gobierno independiente de Dios, el Señor retardó sus juicios hasta que cada uno revelara su carácter verdadero. A medida que esto se cumplía, los hijos de Dios trabajaban para hacerles cambiar de propósito. Pero los hombres estaban completamente unidos en su atrevida empresa contra el cielo. Si no hubieran sido reprimidos, habrían desmoralizado el mundo cuando todavía era joven. Así que, si Dios no los hubiera reprimido, habrían desmoralizado el mundo cuando todavía era joven. Y en los constructores de esta torre moderna, que como vamos a demostrar en este estudio, también fueron reprimidos, ellos también hubieran desmoralizado el mundo. Pero no cuando el mundo fuera joven, porque en verdad
El mundo ahora está envejecido. El tiempo se le ha acabado. Continuamos. Cuando hubieran desmoralizado el mundo cuando todavía era joven. Su confederación se fundó en la rebelión. Era una confederación y esa confederación era una triple unión donde estaban los ateos que no creían en Dios, negaban la existencia de Dios. Estaban los nominales, los que creían en Dios, pero eran nominales. Y estaban también los que creían en Dios, pero que estaban engañados. Había entonces una triple unión que hace paralelo con ahora el fin del mundo, que tenemos una triple unión que se llama el dragón, la bestia y el falso profeta. Su confederación se fundó en la rebelión. Era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio, en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Ensalzamiento propio en el cual no se iba a reconocer a Dios. Si se hubiera permitido esta confederación, un formidable poder habría procurado desterrar la justicia, la paz, la felicidad y la seguridad del mundo, en lugar de el estatuto divino que es santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Los hombres estaban tratando de establecer leyes que satisfacieran su propio corazón cruel y egoísta. Leyes torcidas, leyes que violaban los derechos humanos, pero que satisfaciera su propio corazón cruel y egoísta. Esta última frase señala a la ley dominical. La ley dominical es una ley para satisfacer, bueno, es el epítome de un gobierno independiente de Dios, el cual ha sancionado leyes que violan los derechos humanos, que violan toda justicia, y esas leyes son solo para satisfacer su propio corazón cruel y egoísta. Dios prometió a la posteridad de Abraham la tierra de Canaán, pero deben pasar siglos antes de que puedan entrar en su posesión. En la cuarta generación volverán acá otra vez, porque la iniquidad de los amorreos aún no se ha cumplido. Los que habitan en la tierra de Canaán poco a poco fueron trayendo sobre sí mismos los justos juicios. Los que habitaban en la tierra de Canaán poco a poco fueron trayendo sobre sí mismos los justos juicios de Dios por su iniquidad. Cuando se resolvió plenamente que no serían puestos bajo el gobierno del cielo, y cuando se entregaron a obrar la iniquidad, llegándose a la idolatría más conspicua, Dios los perdonó, porque la medida de la culpa los marcó por completo. Su venganza no había sido alcanzada. La iniquidad de los amorreos debe alcanzar su plenitud antes de que Dios envíe sus mandatos de destruir por completo. En la cuarta generación, Dios los desposeyó para dejar lugar a su pueblo. Aquí vemos la gran paciencia de Dios. Permite a las naciones un cierto periodo de prueba, pero hay un punto en el cual la culpa acumulada encontrará su castigo.
Aquellos que anulan la ley de Dios avanzan de un grado de maldad a otro. Los hijos heredarán de sus padres el espíritu inicuo y rebelde contra Dios y su ley, y llegarán a una mayor iniquidad que sus padres antes que ellos, hasta que la ira de Dios estallará sobre ellos. No obstante, el castigo fue seguro porque se demoró mucho. Dios quiere que tomemos estas lecciones en serio. Quiere que veamos el principio de la justicia divina en sus tratos y que entendamos que se lleva un registro de las impiedades, de las transgresiones de la ley de cualquier pueblo o nación con la precisión infalible de un Dios infinito. Aunque la medida de la iniquidad se está llenando, Dios aún soporta, da oportunidades y ventajas adicionales, llamando al arrepentimiento y ofreciendo perdón. Sin embargo, si continúan rechazando la luz y no prestan atención a las advertencias de Dios, su justicia divina no siempre soportará, porque estos son una mancha en su universo. Su iniquidad corromperá a todos los que están relacionados con ellos y se extenderá por todos lados. Eso es, como ya dije cuando empezamos a leer la cita, Señales de los Tiempos, junio 10 de 1880. Entonces vemos que Dios, por amor a los que están engañados allí, pero que son temerosos de Dios, no los destruye inmediatamente, sino que les da un periodo de prueba, un tiempo, de acuerdo a su inmensa sabiduría, para que cada uno revele su carácter. Vamos a leer aquí una cita que está en el Conflicto de los Siglos, en la página 662, párrafo 1, que dice así: se dice de Babilonia, con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía: sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Eso está allí en Apocalipsis 18:5. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene un pueblo en Babilonia, y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. Entonces, por amor a esos fieles que están en Babilonia, que están engañados, Dios, antes de que los juicios caigan, hace un llamado para que salgan de ella y así no tengan parte en sus pecados ni tampoco en sus plagas. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Así que estas amonestaciones, este llamamiento, es
amonestación final a los habitantes de la tierra, que debemos salir de la iglesia madre y sus hijas, de esa confusión de las iglesias caídas de hoy en día y venir a la segura palabra de Dios para que no tengamos parte con sus pecados ni recibamos sus plagas. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 662, párrafo 1. Es la amonestación final para los habitantes de la tierra. Dios nos ayude a llevar esta amonestación, a velar, a vivir este mensaje y salir de Babilonia para que no nos alcancen sus pecados y tampoco sus juicios, sus plagas que vendrán sobre ella. Eso, vuelvo a repetir la cita, es el Conflicto de los Siglos, 662, párrafo 1. Los que temían al Señor le imploraban que intercediese. Y descendiendo Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, eso es Génesis 11:5. Por misericordia hacia el mundo, Dios frustró el propósito de los edificadores de la torre y derrumbó el monumento de su osadía. Por misericordia confundió su lengua y estorbó sus propósitos de rebelión. Babel, confusión. Babilonia viene de Babel, es confundir. Allá en Babel fue confundida su lengua y no les permitió continuar con el monumento de su atrevimiento, de su osadía. Dios soporta pacientemente la perversidad de los hombres, dándoles amplia oportunidad para arrepentirse. Pero toma en cuenta todos sus ardides para resistir la autoridad de su justa y santa ley. De vez en cuando, la mano invisible que empuña el cetro del gobierno se extiende para reprimir la iniquidad. Dios lo soporta, pero dice, Dios soporta pacientemente por amor de los que están allí, que son temerosos de Dios, pero que están engañados, para darles tiempo que revele su carácter. Pero de vez en cuando, la mano invisible que empuña el cetro del gobierno se extiende para reprimir la iniquidad. Se da evidencia inequívoca de que el creador del universo, el que es infinito en sabiduría, amor y verdad, es el gobernante supremo del cielo y la tierra, cuyo poder nadie puede desafiar impunemente. Vamos a leer Daniel 4:35. Daniel 4:35 dice así: todos los moradores de la tierra son estimados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? De vez en cuando le extiende su mano para reprimir y cuando hace eso, no hay quien estorbe su mano y le pregunte al gobernante supremo de la tierra, ¿qué haces? Porque él es el gobernante supremo del cielo y la tierra, cuyo poder nadie puede desafiar impunemente. No quedará sin castigo el que se atreva a desafiar el poder del gobernante supremo del cielo y la tierra, nuestro creador, nuestro Dios. El memorial de su atrevimiento, la torre de Babel era el memorial de su atrevimiento, pero ahora esa torre de Babel, espiritualmente hablando, es la ley dominical. La ley dominical es ahora el memorial del atrevimiento de los constructores
de la Torre de Babel de los últimos días, de la Torre de Babel moderna. La ley dominical es el memorial de su atrevimiento, de su osadía. Vamos a leer una cita acá, que la tenemos en escribí las páginas de esta cita, pero no puse la cita. Bueno, les voy a quedar debiendo el libro. Yo en el próximo estudio voy a dar los libros que de pronto cuando voy escribiendo rápido, haciendo los PDF, se me pasan algunas cosas. Pero vamos a leer la cita. Los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El monumento de su orgullo sirvió para conmemorar su locura. A ver si la tengo por aquí esta cita. Sirvió para conmemorar su locura. Pero los hombres siguen hoy el mismo sendero, confiando en sí mismos y rechazando la ley de Dios. Es el principio que Satanás trató de practicar en el cielo, el mismo que siguió Caín al presentar su ofrenda. Hay constructores de torres en nuestros días. Los incrédulos forman sus teorías sobre supuestas deducciones de la ciencia y rechazan la palabra revelada de Dios. Pretenden juzgar el gobierno moral de Dios, desprecian su ley y se jactan de la suficiencia de la razón humana. Y, si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo. Encontramos la hermana White cita acá a Eclesiastés 11:8. En el mundo que profesa ser cristiano, muchos se alejan de las claras enseñanzas de la Sagrada Escritura y construyen un credo fundado en especulaciones humanas y fábulas agradables. Y señalan su torre como una manera de subir al cielo. Señalan la ley dominical, su torre, el monumento de su osadía, como una manera de subir al cielo, estos constructores de la torre moderna. Los hombres penden admirados de los labios elocuentes que enseñan que el transgresor no morirá, que la salvación se puede obtener sin obedecer la ley de Dios. Si los hombres profesan ser discípulos de Cristo, si los hombres que profesan ser discípulos de Cristo aceptaran las normas de Dios, se unirían entre sí. Pero mientras se exalte la sabiduría humana sobre la santa palabra, habrá divisiones y disensiones. La confusión existente entre los credos y sectas contrarias se representa adecuadamente por el término Babilonia, que la profecía aplica a las iglesias mundanas de los últimos días. Y esta cita ya encontré, aquí en las notas no está la cita, puse solamente la página 101 y 102, pero esa cita es del libro de Patriarcas y Profetas, página 101, 102. Los infieles y el mundo que profesa ser cristiano son los mismos que esos que niegan la existencia de Dios y esos quienes creen en un ser supremo mencionado en las páginas anteriores en Patriarcas y Profetas. O sea, todos son lo mismo, profesan ser cristianos, creen en un ser supremo, pero se rebelan contra él, como en las páginas, en los estudios anteriores, la cita decía que ellos
creían en un ser supremo, pero que se rebelaron contra él porque había destruido las gentes con las aguas del diluvio. Muchos que procuran hacerse un cielo adquiriendo riquezas y poder, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Esto está así registrado en la palabra de Dios en el Salmo 73:8. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Eso hacen muchos de los que procuran adquirir un cielo adquiriendo riquezas. Pisotean los derechos humanos y desprecian la autoridad divina. Podrán los orgullosos ejercer momentáneamente gran poder y tener éxito en todas sus empresas. Pero al fin, tenemos que tener esto en mente, podrán los orgullosos ejercer momentáneamente gran poder y tener éxito en todas sus empresas. Pero al fin solo encontrarán desilusión y miseria. El tiempo de la investigación de Dios ha llegado. En la Torre de Babel les llegó también el tiempo de la investigación de Dios y Dios dijo: descendamos y veamos la torre que están construyendo. Y les confundió las lenguas y un rayo destruyó la parte de arriba de la torre, la echó por tierra. Entonces, ahora nosotros también tenemos esta cita, nos dice: el tiempo de la investigación de Dios ha llegado. Vamos a poner mucha atención a esta cita. El Altísimo descenderá para ver lo que los hijos de los hombres han construido. Su poder soberano se revelará. Las obras del orgullo humano serán abatidas. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su santuario miró todos los habitantes de la tierra. Jehová hace nulo el plan de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El plan de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Eso está en Salmo 33, versos 13, 14, versos 10, 11, y la cita también es de Patriarcas y Profetas, páginas 101 y 102. Vamos a leer con mucha atención esta nota aquí, que es una meditación del párrafo que leímos arriba. Y dice: el párrafo de arriba es un resumen de todo el capítulo. ¿Cuál capítulo? ¿Qué capítulo estamos viendo acá? El capítulo de la Torre de Babel. Y el párrafo que leímos acá arriba es un resumen de todo el capítulo. Si estamos hablando del capítulo en Patriarcas y Profetas, titulado Los constructores de la torre, o también un resumen de Génesis 11, que habla también de los constructores de la Torre de Babel. Las palabras de las primeras frases en el párrafo de arriba son muy significativas. Vamos a leer las primeras frases. Muchos procuran hacerse un cielo adquiriendo riquezas. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Pisotean los derechos humanos y desprecian la autoridad divina. Podrán los orgullosos ejercer momentáneamente gran poder y tener éxito en todas sus empresas, pero al fin solo encontrarán desilusión y miseria. Entonces, ¿cuándo es el tiempo de la investigación de Dios? ¿Cuándo es el tiempo de la investigación de Dios? Y dice acá, obviamente esto se está refiriendo al juicio investigativo. ¿Cuándo empezó el juicio investigativo?
Voy a adelantarme acá a la nota. El juicio investigativo empezó el 22 de octubre de 1844. Pero la hermana White, tenemos otra pregunta aquí. Pero ¿por qué la hermana White está poniendo esta investigación para el futuro? Si empezó el 22 de octubre de 1844. Y dice acá, pongamos atención para encontrar la respuesta en estas palabras. Dice, cuando decimos un evento está a la mano, estamos diciendo que está todavía en el futuro, pero inminente. Esto no puede solamente estar refiriéndose al juicio investigativo, como nosotros comúnmente hablamos de ello, porque el juicio investigativo, como dije antes, empezó en octubre 22 de 1844. Y la hermana White está poniéndolo en el futuro, por afirmar que está a la mano, quiere decir que está en un futuro pero inminente. La siguiente frase nos da una indicación a cuándo esto ocurrirá. Afirma que el Altísimo descenderá a ver lo que los hijos de los hombres han construido. Y tenemos otra pregunta acá que genera esta última frase. Y esa pregunta es, ¿cuándo el Altísimo descendió? Apocalipsis 18.1 nos dice, Apocalipsis 18.1 nos da la respuesta. Cuando el Señor desciende, la tierra es iluminada con su gloria y el Espíritu Santo es derramado sin medida. Hay varios escritos del Espíritu de Profecía que la sierva del Señor dice. Voy a citar uno de todos los que conozco, y es la Review and Herald del 6 de julio de 1906, que dice, habla sobre que fue dicho que yo dije, dice ella, que Nueva York va a ser destruida por un maremoto. Ella dice que esto no lo dijo ella, que ella solamente miraba los edificios de Nueva York que subían piso tras piso cada vez más alto y que escenas terribles ocurrirían cuando el Señor se levantara para castigar la tierra, que con un toque de la mano de Dios estas estructuras caerían y serían derretidas como brea, y que cuando esto sucediera, los versos de Apocalipsis 18 del 1 al 3 se cumplirían. Y Apocalipsis 18 del 1 al 3, o el verso 1 dice, vi descender del cielo otro ángel que alumbró la tierra con su gloria. Entonces allí en el 11 de septiembre del 2001 es que el Altísimo descendió para iluminar la tierra con su gloria y para ver qué era lo que estaban construyendo los hijos de los hombres. Cuando el Señor desciende, la tierra es iluminada con su gloria y el Espíritu Santo es derramado sin medida. Y en el tiempo de investigación de Dios, cuando Él desciende a investigar, a mirar qué están haciendo los hijos de los hombres, es el juicio de los vivos, que empezó entonces el 11 de septiembre del 2001. En la luz de todo esto, es interesante notar que en ese día los grandes edificios de Nueva York cayeron. Así como cuando el Señor descendió en el Génesis, la Torre de Babel también les confundió los idiomas y el rayo hizo caer la Torre de Babel. En ese día, el Altísimo descendió para ver qué magníficos y altos edificios los hijos de los hombres han construido. Pero la investigación está todavía en curso. Y hermanos y amigos, quiero mencionar aquí que
La investigación está todavía en curso y hace como unos 6 días escuchamos la noticia de que cayó un edificio en Miami. La hermana White dice que los edificios caerán. La cita dice, nos muestra acá que la investigación de los que quieren formar un gobierno independiente de Dios ahora actualmente, en estos últimos días, como lo estamos viendo, el globalismo que se está formando, está en curso y que el Señor el 18 de septiembre descendió para ver lo que ellas estaban haciendo. Y como dice una de las citas anteriores, de vez en cuando el Señor extiende su mano. Él lo soporta con paciencia hasta que le llegue el tiempo de su iniquidad, pero de vez en cuando extiende su mano para reprimirlos, como fueron reprimidos el 11 de septiembre de 2001. Vamos a seguir leyendo. Y los dejará actuar un poco, pero finalmente los volverá a reprimir. En el párrafo de arriba de Patriarcas y Profetas, la hermana White cita Salmo 33, 13, 14, 10 y 11. Vamos a volverlo a leer. Salmo 33, 13, 14 y 10 y 11. Y dice así: desde los cielos miró Jehová, vio a los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Y vemos cómo está el mundo ahorita, como un holocausto. El Señor ha descendido para mirar sobre los hijos de todos los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Y el verso 10 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Esta palabra, este consejo de Jehová, este plan de salvación permanece para siempre, por todas las generaciones. Pero el consejo, las maquinaciones de los nuevos constructores de la Torre de Babel moderna serán reprimidos y no permanecerán para siempre. Vamos a seguir leyendo acá porque dice entonces, acabamos de leer Salmo 33, 13, 14, 10 y 11, que el Señor mira sobre los habitantes de la tierra y descendió para ver lo que están haciendo y hace nulo el consejo de ellos. Dice que debemos compararlos o estudiarlos en conexión con estos versos del Salmo 2 del 1 al 5 y el Salmo 48 del 1 al 7. Y vamos a leerlos. El Salmo 2 del 1 al 5. Dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Se están formando confederaciones, pensando vanidad, porque es para establecer una religión, un gobierno independiente de Dios también ahora. Se levantan los reyes de la tierra, los presidentes, la ONU. Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Así se turbaron el 11 de septiembre del 2001 y se volverán a turbar ahora. Vamos a leer Salmo 48 del 1 al 7.
Salmo 48 del 1 al 7. Dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, su pueblo, los que lo siguen a donde quiera que él va. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. Dios en sus palacios es conocido por refugio. Porque he aquí los reyes de la tierra, la ONU, se reunieron. Pasaron todos. Y viéndola ellos así, a su pueblo, que sigue a Dios donde quiera que va, se maravillaron, se turbaron, se dieron prisa a huir. Les tomó allí temblor, dolor como a mujer que da a luz. Y con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Con viento solano, con viento solano y viento oriental es lo mismo. Con viento solano, con viento oriental, quiebras tú las naves de Tarsis. Y el viento solano, el viento oriental del oriente, tenemos el Islán. Así que aquí se refiere al Islán. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la afirmará para siempre. Amén. Entonces vamos a leer las meditaciones de esto. Pongamos mucha atención. Dice, justo como en el Salmo 33:10, la palabra consejo aparece en el Salmo 2:2. Uno de los significados para la palabra consejo en Salmo 33:10 es propósito. Salmo 33:10 también contiene la palabra maquinaciones. Maquinaciones es lo mismo que planear hacer alguna cosa. Maquinaciones, entre otras palabras usadas para definir la palabra maquinaciones, la concordancia Strong menciona estratagemas. Estratagemas y maquinaciones es lo mismo. La intención y propósito. La concordancia Strong menciona también en relación con maquinaciones, estratagema, intención y propósito. Que el conflicto de los siglos nos informa que es el principal objetivo contemplado en lo que respecta al papado. ¿Cuál es el principal objetivo? ¿Cuál es la principal maquinación? ¿Cuál es su principal propósito? ¿Cuáles son sus intenciones en lo que respecta al papado? Y eso es la imposición de la ley dominical. Así, combinando Salmo 33 y Salmo 2, vemos que septiembre 11 del 2001, los reyes de la tierra se pusieron y los gobernantes tomaron consejo, maquinaron, hicieron estratagemas. ¿Para qué? Ellos se pusieron, ellos idearon, ellos pretendieron, ellos tramaron empezar a imponer la observancia del domingo. ¿Cuándo hicieron eso? El 11 de septiembre de 2001. Los gobernantes de la tierra maquinaron empezar a imponer la observancia del domingo. Este fue el principal objetivo contemplado por ellos en ese tiempo. Pero fue
reducido a nada, porque como a veces cuando ya es necesario, el Señor los está soportando hasta que se acabe su tiempo de gracia, pero a veces Él extiende su mano para reprimirlos, extendió la mano para reprimir lo que ellos estaban haciendo en septiembre 11 del 2001. Pero fue reducido a nada. El Altísimo hizo sus maquinaciones sin efecto. O sea, el Altísimo hizo que las maquinaciones de estos reyes, de estos poderosos de la tierra, no tuvieran efecto. La redujo a nada. Como dice el Salmo 48, 1 al 7, perdón, la redujo a nada, como dicen las citas anteriores. Pero en el Salmo 48, 1 al 7, el Salmo 48, 1 al 7 también juega un papel en esto. Un papel importante en esto juega el Salmo 48 del 1 al 7. En septiembre 11 del 2001, los 10 reyes de Apocalipsis 17:12, vamos a ver cuáles son los 10 reyes que estamos mencionando aquí de Apocalipsis 17:12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad o reino por una hora como reyes con la bestia, con esa confederación, la bestia, pero también el falso profeta y los 10 reyes. Entonces dice acá, en septiembre 11, 2001, los 10 reyes de Apocalipsis 12:7, o la ONU, estaban reunidos, pasaron juntos y lo vieron y así se maravillaron, se turbaron, se dieron prisa a huir, les tomó allí temblor, dolor como a mujer que da a luz. Con viento solano quebró allí las naves de Tarsis, con viento solano, con viento oriental les descendió el Señor y con un toque los edificios de todas estas donde manejaban la economía del mundo, estos 10 reyes, con un solo toque fueron reducidos a la nada y frustró sus propósitos allí de empezar a imponer la ley dominical. Y ellos se apresuraron a huir, se maravillaron, se turbaron, se dieron prisa a huir, les tomó allí temblor, dolor como a mujer que da a luz, con viento solano lilán, quebró las naves de Tarsis. Note que los versos declaran que los reyes se maravillaron. Habacuc 1, 4 al 5, vamos a leerlo. Habacuc 1, 4 al 5. Habacuc 1, 4 al 5 dice: Él reprende el mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Languidecen Basán y el Carmelo, y la flor del Líbano se marchita. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se disuelven, y la tierra se enciende a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Entonces dice, él reprende al mar. El mar, aguas. Y las aguas son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Las naciones, la ONU. Vamos a ver qué sigue diciendo acá. Vamos en Habacuc 1, 4, 5. Declara que los impíos o los paganos, los 10 reyes de Apocalipsis 17, 12, hacen asedio de los justos y están ideando
imponer leyes que violan la ley de Dios, imponer el mandamiento del domingo, y vendrá la persecución de los justos, los que siguen a Dios, los que tienen el testimonio de Jesús y el espíritu de profecía. Hacen asedio a los justos. Por eso sale torcido el juicio. ¿Qué hacen estos 10 reyes de la tierra? Ellos hacen leyes para poder hacer injusticias, para poder hacer molienda de los pobres y que pasar impunemente, que nadie les diga nada. Mirad en las naciones y ved y maravillaos, asombraos, porque haré una obra en vuestros días, dice el Señor, en esas naciones que hacen leyes para torcer la justicia, para opresión de los justos. Dice, haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Cuál es esta obra? Que el Señor hará, en que los paganos se preguntarán maravillados, y que si le contaren a ellos no lo creerán, aunque les sea contado. Examine otra vez el último párrafo arriba de Patriarcas y Profetas 101 y 102, que declara: el Señor hace nulo el consejo de los paganos, de los impíos, de los paganos, de estos ateístas del nuevo orden mundial. Él deja las maquinaciones de la gente sin efecto. El consejo del Señor permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Compare esto con Jeremías 30, 23 y 24. Él hace nulos sus planes, sus maquinaciones, pero el plan del Señor permanecerá para siempre, por todas las generaciones. Vamos a leer Jeremías 30, 23 y 24. Jeremías 30, 23 y 24. Dice así: he aquí, la tempestad de Jehová sale con furor, tempestad devastadora. Descargará dolor sobre la cabeza de los impíos, de los paganos, de los ateístas, de los que niegan la existencia de Dios. No se volverá la ira del enojo de Jehová, no se volverá, no retrocederá, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. ¿Cuándo es el fin de los días? No es el fin de los días ahora. En este fin de estos días estamos entendiendo esto. Y léanlo y entiéndanlo, porque es un mensaje para este tiempo. Vamos a leer también Jeremías 23, 20. Jeremías 23, 20. No se apartará el furor de Jehová hasta tanto que haya hecho y hasta tanto que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En lo postrero es ahora para nuestros días, estos son los días postreros. En lo postrero de los días lo entenderéis cumplidamente. En estos postreros días, en estos últimos días, lo entenderemos cumplidamente. Seguimos leyendo. Vamos a leer ahora Jeremías 51, 29. Dice: y temblará la tierra y se afligirá, porque confirmado es contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad
y que no haya morador. Y temblará la tierra y se afligirá, porque confirmado es contra Babilonia, contra esta confusión de estos postreros días, de estos últimos días, contra esta confusión reinante ahora, que es Babilonia, todo pensamiento de Jehová. Confirmado es contra esta confusión todo pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia, de esta confusión, en soledad y que no haya morador, para acabar con los moradores de la tierra, con los impíos. Vamos a leer Isaías capítulo 10 del 1 al 12. Los impíos serán reprimidos, pero el Señor tiene un pueblo fiel que está con él, que ha probado y ya terminó su obra con él y seguirá con los impíos. Cuando termine su obra con su pueblo, sigue con los impíos. Vamos a leer Isaías 10 del 1 al 12. Dice así: Ay de los que decretan leyes injustas y escriben tiranía que ellos han prescrito. ¿Quiénes decretan leyes? ¿Los pobres de la tierra? No, los reyes de la tierra. La ONU decreta leyes que ellos han prescrito para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día de la visitación? ¿Qué haréis cuando el Señor descienda para ver lo que están haciendo los que están construyendo ese gobierno independiente de Dios? ¿Qué haréis en el día de la visitación? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando viniere de lejos el asolamiento? ¿Y en dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, pero su mano todavía está extendida. Oh Asiria, vara y bordón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación impía y contra el pueblo de mi ira la enviaré, para que quite despojos, arrebate presa y ponga para hacer y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, si su corazón lo imaginara de esta manera, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones y no pocas. Porque él dice: mis príncipes no son todos reyes, no es Calmo como Carquemis, Amad como Arfad y Samaria como Damasco. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor hubiere acabado toda su obra en el monte Sión, en su pueblo y en Jerusalén, visitaré sobre el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y sobre la gloria de la altivez de sus ojos. Y vamos a cerrar con una cita acá que está en Isaías 14, 24 al 27. Isaías 14, 24 al 27. Jehová de los ejércitos juró diciendo, esto hay que tenerlo en mente porque es un asunto cuando Jehová jura, es de suma importancia para nosotros. Dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente
se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, sobre la ONU. Porque Jehová de los ejércitos ha determinado. ¿Y quién invalidará? Cuando el Señor dice algo, va a hacer algo, determinó algo, ¿quién lo invalidará? Y su mano extendida, ¿quién la hará tornar? ¿Quién retendrá la mano de Dios? Entonces, hasta aquí es el estudio, hermanos. El Señor ha descendido para ver estos constructores de la Torre de Babel moderna. Ya les ha reprimido el 11 de septiembre del 2001, pero el juicio investigador de los vivos que empezó allí todavía está en marcha y todavía vemos los juicios viniendo sobre la tierra y cada día veremos cosas cada vez más terribles. Nuestra única esperanza es estar bajo sus alas, bajo su refugio y la protección de sus santos ángeles. Que Dios les bendiga. Dele suscribirse, dele like, los comentarios déjenlos en la parte de abajo del video y acompáñenme a hacer una palabra de oración. Señor, muchas gracias por poder permitirme continuar con estas series. Sigue velando sobre nosotros para que podamos llevar este último mensaje de amonestación a través de estos medios que has proveído a toda la tierra, y ayúdanos a revelar nuestro carácter, que sea el tuyo, Señor, y ayúdanos a buscar protección bajo tus alas, porque sabemos que el juicio de los vivos empezó desde el 2001 y todavía sigue en curso, y que aún tendremos que ver cosas más terribles que sucederán a estos que quieren formar un gobierno independiente de ti para torcer tu ley, para torcer el derecho de los pobres, para hacer injusticia. Ayúdanos a estar contigo, ayúdanos a ver nuestros defectos de carácter que tú no nos apruebas, pedirte perdón y pedirle que lo quite, ponerlo a tus pies y que solo hagamos lo que es tu voluntad. Son bendiciones que te pido, no habiendo mérito en ninguno de nosotros, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.